Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una exministra obstáculo. Sí, les hablo obviamente de Carolina Corcho, la hasta ayer ministra de Salud, que después de un oscuro paso como funcionaria pública, deja el sector de la salud en Colombia sumido en una profunda crisis, inestabilidad y con el desabastecimiento de 1.421 medicinas que bajo su mandato no hizo nada por solucionar. El día de ayer, el presidente Gustavo Petro renunció a varios de sus ministros del gabinete. Cosele se va, Pepillo se va, Juanita, adiós. Ti no me gusta tu estilo, fue muy difícil cortarte. En esta segunda crisis ministerial del gobierno del cambio, además de Carolina Corcho, también salieron los siguientes ministros. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, el ministro del Interior, Alfonso Prada, Carolina Corcho, ministra de la Salud, Arturo Luis Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Sandra Milena Urrutia Pérez, ministra TIC, y Guillermo Reyes, ministro de Transporte. La salida de Carolina Corcho realmente sorprendió porque parecía ser una de las ministras inamovibles, así como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que es francamente el prototipo perfecto de lo que son los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro. No te sé decir, yo la verdad he estado viajando. Pero lo cierto es que a pesar de todos los afectos que tenía, el presidente Petro decidió prescindir de la activista Carolina y dejarla ir. Pero preguntamos cuál es el legado del paso de Carolina Corcho por el Ministerio de la Salud. Esto nos dijo Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y uno de los congresistas que más ha estado en la defensa de la salud de los colombianos en la Comisión Séptima. No alcanzó a cumplir 9 meses en el cargo y la ministra Carolina Corcho termina dejando el gabinete. Ella, que como activista decía que tenía todas las respuestas a las problemáticas del sistema de salud, ha tenido una gestión bastante pobre. Hemos visto cómo no fue capaz de traer las vacunas contra la viruela símica de manera oportuna, cómo no fue capaz tampoco de traer las vacunas contra el COVID-19 de carácter bivalente. Adicionalmente, no fue capaz de nombrar en estos 9 meses a un director en propiedad del INVIMA. Adicionalmente, su radicalismo, su sectarismo, terminaron empantanando una reforma a la salud que a todas luces es inconveniente y que implicaría un retroceso en la atención y en la prestación del servicio para los colombianos. Sin embargo, hay que decir que se va ella, pero sigue su reforma y por eso no podemos bajar la guardia. Le preguntamos al exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien se destacó porque durante la pandemia logró la vacunación masiva en más de 85 millones de dosis. Y esto nos dijo. Los pasados 8 meses han sido el periodo de mayor incertidumbre del sector salud en los pasados 30 años. Pérdidas muy significativas de capacidades en el Ministerio de Salud, una pérdida completa de la institucionalidad de las instituciones como el INVIMA, que generaron situaciones de desabastecimiento de medicamentos y una muy limitada gestión en todo el campo de la salud pública. Yo creo que el ministro entrante tiene la gran oportunidad de enderezar el camino y de concentrarse en la salud y trabajar también por las reformas que sea necesario llevar a cabo. Le preguntamos al ex superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, y esto nos dijo. A mí me enseñaron a ser firme, contundente, fuerte con los argumentos y suave con las personas. Desafortunadamente el paso de la ministra Carolina Corcho por la cartera de salud fue un desastre para el país. Presentó una reforma que no se ajustaba a las necesidades ni a la realidad de Colombia. La presentó a escondidas. No fue capaz de contratar, de traer una sola vacuna contra la viruela del mono. Dejó vencer las vacunas contra el COVID-19. Dejó desabastecer al país de muchos de los medicamentos. Y esto nos deja una sola lección. Que hacer activismo político, que criticar, que trabajar con odio no deja nada bueno. Se le olvidó lo que era la gobernanza. Discutir, socializar, enterarse, compartir. Eso no lo tuvo este gobierno. Y será recordada, desafortunadamente, como la peor ministra en la historia de nuestro país. Carolina Corcho no pudo superar a la activista del pasado y aprovechar la oportunidad inmensa que le dio la vida de ser ministra de Salud.
Tal vez su soberbia de creerse la dueña de la salud en Colombia y la dueña de la verdad revelada no le dejaron ver como funcionaria pública de un gobierno de izquierda y con los recursos existentes en el Estado y a su disposición que podría haber mejorado la salud de millones de personas. No entendió que por cuenta de su megalomanía podía haber adelantado una reforma a la salud, construyendo sobre lo construido y haber pasado a la historia como la ministra de Salud que le llevó salud y hospitales a los lugares más apartados de la geografía nacional. ¿Es que se acuerdan cuando con soberbia decía que? Creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud. Pues señora Corcho, no fue la reforma más discutida. De hecho fue todo lo contrario. A las patadas y a las malas no se logran las transformaciones positivas en una democracia. En una dictadura sí, pero Colombia es y seguirá siendo una democracia. El único logro de Carolina Corcho fue este. Entonces lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara. Y como acá hay que decir las cosas como son, eso sí lo logró. ¿Y qué crisis? Al presidente Petro no le quedaba más remedio que llamar a la cuestionada ministra a calificar servicios. Con toda la división, el odio, la impopularidad, la rabia y el rencor que antecede la muy cuestionada reforma a la salud, es claro que el gobierno del cambio necesitaba una persona que al menos entendiera para qué, cómo y qué es el sistema de salud de Colombia. Ojalá lo hayan encontrado.